mismo. Se supone que los 10.000 soldados de refuerzo han llegado en las últimas 24 horas. En una conferencia de prensa en Riad, el teniente coronel estadounidense Greg Pepin dijo que las fuerzas de Estados Unidos se dividen en 245.000 soldados del ejército de tierra y 75.000 marines, además de 60.000 efectivos de la Marina y 45.000 de las fuerzas aéreas. Estados Unidos cuenta con 1.700 helicópteros y 1.800 aviones de guerra en la región, siempre según el teniente coronel Pepin, quien no precisó si esta última cifra incluye una veintena de superbombarderos de la que se ha informado extraoficialmente que se han trasladado desde ayer desde su base en la isla de Diego García. El portavoz estadounidense declaró que las fuerzas iraquíes han tomado posiciones defensivas, pero ha señalado que serían capaces de movilizarse rápidamente para poder atacar. En el mundo occidental, las grandes potencias de la fuerza multinacional extreman sus medidas de seguridad ante posibles ataques de terroristas iraquíes. Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña podrían ser los objetivos esenciales de ese segundo frente de guerra. Unidades especiales patrullan los aeropuertos y puntos estratégicos en prevención de posibles atentados. El aeropuerto londinense de Heathrow y el de París han reforzado sus medidas de seguridad. En Estados Unidos se procede a registrar los lugares públicos y hay frecuentes chequeos al personal, incluidos los empleados de la Casa Blanca o los trabajadores de la Bolsa de Nueva York. Dos puntos espectaculares para un posible atentado. Los aeropuertos de Miami, Washington y Los Ángeles están también fuertemente protegidos. Pero si en Occidente los preparativos se aceleran, en la zona del conflicto se extreman. Tel Aviv, la primera ciudad que atacará Irak, según anunció ya Saddam Hussein, ha cerrado todas sus escuelas, al igual que ha sucedido en Jerusalén. Las calles están desiertas y se ha impuesto el toque de queda en los territorios ocupados, las franjas de Gaza y Cisjordania. Los movimientos de población están controlados. Se han impuesto medidas de seguridad en todas las carreteras y los habitantes de este país amenazado han preparado también su alma acudiendo al Muro de las Lamentaciones. Pero más cerca aún del posible frente de guerra, en la frontera árabe con Kuwait, ha comenzado un éxodo. Los pueblos como este están quedando desiertos. Familias enteras se desplazan buscando la seguridad del norte y dejando atrás todo lo que poseen. El Papa Juan Pablo II, en un último intento por la paz, ha enviado 2 cartas personales a los presidentes de Estados Unidos y de Irak. En el mensaje enviado a George Bush, el pontífice señala que la guerra no puede aportar una solución adecuada. En la carta que Juan Pablo II ha escrito a Saddam Hussein, le solicita que dé un paso generoso que evite el conflicto armado. Las cartas que Juan Pablo II envió anoche, aunque se han hecho públicas esta mañana, están escritas en inglés. En ellas, el pontífice recoge algunas de las ideas que expresó en el mensaje que envió al cuerpo diplomático, así como en su discurso del Ángelus del pasado domingo. Juan Pablo II, que ha estado rezando desde la hora marcada por el Consejo de Seguridad de la ONU para que Irak se retirara de Kuwait, recuerda a George Bush las trágicas consecuencias que puede acarrear una guerra en el área del Golfo. En su carta, el pontífice señala que una guerra no puede ser la solución adecuada para los problemas internacionales y añade que un enfrentamiento armado solo traería más sufrimientos y más destrucción. La carta a Bush finaliza pidiendo una solución pacífica para el conflicto. En su misiva al presidente iraquí, Juan Pablo II se expresa en los mismos términos y le advierte que la guerra puede causar situaciones de grave injusticia que afectarían, sobre todo, a sus compatriotas. El Papa manifiesta su confianza en que las partes implicadas encuentren en el diálogo la vía para evitar lo que define como una catástrofe. Una vez acabado el plazo de las Naciones Unidas para que Irak abandonase Kuwait, las tropas de la fuerza multinacional desplegada en el Golfo se encuentran en estado de alerta máxima. Soldados de diferentes países y de diferentes cuerpos militares realizan los últimos entrenamientos en previsión de un ataque inminente. Los Estados Unidos han desplegado ya su flota de bombarderos. Son los B-52. Estos aviones tienen la mayor capacidad de carga y se acercan desde sus bases a los posibles blancos en la zona fronteriza entre Irak y Kuwait. También el movimiento aéreo ha sido muy intenso hoy en Turquía. La base aérea de Incirlik, a 600 kilómetros con la frontera de Irak, ha recibido hoy a 48 bombarderos norteamericanos. Actualmente ya hay una escuadrilla de un centenar de aviones en Turquía, preparados para el inminente combate. La base militar británica de Bergheim también está en alerta.
Precisamente hoy se ha producido una falsa alarma debida a un detector de gas extrasensible y los soldados se han puesto de inmediato las máscaras antigas. Esto no ha impedido que los aviones de combate Jaguars realizaran sus últimos entrenamientos. En Israel, las tropas permanecen en alerta desde que terminara el ultimátum de la ONU. Un portavoz militar de las fuerzas israelíes ilustra en este mapa el despliegue de las tropas en previsión de ataque. A pocos kilómetros de la frontera de Arabia Saudí con Kuwait continúan concentrados los militares checoslovacos especializados en guerra química. Ellos son una unidad más del ejército de la coalición internacional que permanece en alerta máxima. Comenzábamos este informativo especial ofreciéndoles a ustedes imágenes en directo desde el Elíseo, desde París, del mensaje a la nación que ha dirigido el presidente francés François Mitterrand. Nos acompaña Pepe Herbás, que ha seguido todo el mensaje. Tal vez nos hayamos perdido algunos párrafos y ahora nos vas a hacer un resumen. Yo creo que lo fundamental está dicho, ya lo había recogido con anterioridad. El presidente francés se ha dirigido a la nación iniciando su intervención diciendo que Francia ha hecho todo cuanto estaba en su mano para evitar la guerra, pero salvo acontecimientos imprevistos, y son palabras textuales, las armas van a hablar. Según François Mitterrand, Europa, junto con los países árabes, se han alineado con Francia en esta acción. Les pido, ha dicho François Mitterrand a los franceses, que apoyen a nuestros soldados en estos momentos difíciles, porque ellos y Francia van a necesitar valor, clarividencia y perseverancia. Ha recordado que si nada cambia, pasaremos la prueba sin odio, pronto tendremos que pasar a la acción. François Mitterrand ha dicho que no lo hacen solo, con ellos están 28 países más. Ya ha acabado diciendo, Francia se enfrenta a horas muy difíciles. Bueno, hay que recordar que Francia tiene desplegados muchos soldados, lo hacía el presidente, cerca de 12.000, y hay bastantes hombres más que se dirigen hacia el Golfo. Hay 10.000 situados en Arabia, en Qatar, en los Emiratos, 2.000, cerca de 2.000 embarcados en los 11 navíos que tienen las fuerzas francesas en el Golfo, en el Mar de Omán y en el Mar Rojo, y otros 2.000 en Djibouti. Hay 160 carros blindados, 18 cañones de 155 milímetros y 120 helicópteros de combate y 60 cazabombarderos. Les voy a leer algunas noticias de última hora en relación con el Golfo. El gobierno español reiterará mañana en París la decisión de mantener su contribución al cumplimiento de las resoluciones de la ONU en coordinación con el resto de sus socios de la Unión Europea Occidental, UEO, según han informado fuentes del Ministerio. El presidente del Gobierno, Felipe González, preparó hoy, junto a los ministros de Asuntos Exteriores y Defensa y el portavoz, la reunión que mañana celebrarán en París los 9 países miembros de la UEO, a la que asistirán por parte española Francisco Fernández Ordóñez y el ministro de Defensa, Narcís Serra. Este ha sido uno de los puntos abordados en la reunión que durante 3 horas celebró González con Fernández Ordóñez, Serra y la ministra portavoz Rosa Conde, la primera desde que expiró el plazo dado por Naciones Unidas a Irak para que se retire de Kuwait, mientras los dirigentes de los principales partidos políticos permanecieron en sus despachos o reunidos con sus colaboradores a la espera de acontecimientos en la zona de conflicto. Ponemos aquí punto final a este especial informativo. Tendrán ustedes dentro de unos instantes, a partir de las 8:30, más información en el telediario de la Primera Cadena, y nosotros volveremos con ustedes en el descanso del fútbol en directo desde Castellón. Van a jugar España y Portugal, un partido amistoso de preparación para el europeo. Nosotros estaremos con ustedes en la 2 en el descanso, aproximadamente sobre las 9:15. Muchas gracias, buenas noches.